que los mamíferos almacenan con el propósito de guardar energía. El glucógeno estaba construido a partir de glucosas que podían unirse de forma lineal y ramificada. Entonces, la principal diferencia entre el glucógeno hepático y el muscular es el uso que se le va a dar. La glucosa que entra al hígado, o que puede ser sintetizada en el hígado, tiene dos destinos. Uno que puede ser almacenado en forma de glucógeno y la otra es que va a salir del hígado hacia la circulación sanguínea para que esa glucosa sea distribuida pues para todas las células del organismo. En ese sentido, pues la glucosa en nuestra sangre se mantenía dentro de unos rangos normales. Ahora, a través de la circulación sanguínea, esa glucosa podía llegar al músculo. El músculo, una vez que la glucosa era captada, no puede volver a salir del músculo. En otras palabras, pues el músculo no hace lo que hace el hígado, es decir, aportar glucosa hacia la sangre. Entonces, en el músculo, de igual manera, esa glucosa como no es o no se necesita en ese momento ser utilizada como fuente de energía, la vamos a guardar en forma de glucógeno, hasta que llegue el momento de que el músculo necesita obtener energía. Por lo tanto, a través de la oxidación de la glucosa yo obtenía energía y uno de los productos que yo podía obtener en este proceso era una molécula que se llamaba lactato. Este lactato es como un producto de desechos que lo vamos a reutilizar, es decir, del músculo lo vamos a volver a pasar a la sangre y de la sangre lo vamos a devolver al hígado para que en el hígado, a través de un proceso que se llama gluconeogénesis, me sirva como sustrato para regenerar nuevas moléculas de glucosa. Entonces, esa más o menos era la relación entre el glucógeno hepático y el glucógeno muscular. En cuanto a la celulosa también es otro polisacárido, pero en este caso estamos con polisacáridos no disponibles, es decir, polisacáridos que no nos van a aportar energía. Al igual que el almidón, al igual que el glucógeno, la celulosa es construida a partir de glucosa. Pero la diferencia es que la celulosa, por ejemplo, es creada por los vegetales. Los mamíferos no creamos celulosa. Aunque su rol no sea energético de este polisacárido, de igual manera la vamos a necesitar porque va a formar parte de lo que es la fibra alimentaria. Más adelante vamos a terminar de hablar sobre los efectos de la fibra o por qué necesitamos fibra. La enzima que requerimos o que se necesita para poder hidrolizar a la celulosa se llama celulasa. Entonces, como nosotros no podemos hidrolizar este polisacárido, significa que no podemos producir o no producimos en realidad esta enzima. Hay otros mamíferos que sí pueden hidrolizar a la celulosa, los rumiantes, las vacas. Cuando están pastando, pues del pasto lo que están comiendo es celulosa. Entonces, en su estómago, las bacterias que tienen ahí son esas bacterias las que van a producir la enzima celulasa que les va a ayudar a hidrolizar este polisacárido. La pectina tiene distintos usos. En la industria alimentaria, por ejemplo, es utilizada para crear esas gomitas de azúcar. Todos hemos debido comer alguna vez una gomita de azúcar. Entonces, estas gomitas se crean o se fabrican a base de pectina. Otro de los usos de la pectina es que ayuda a repoblar nuestra microbiota intestinal después de, por ejemplo, haber estado en tratamiento con algún tipo de antibiótico. Los antibióticos, aparte de destruir a la bacteria patógena, también va a destruir a toda aquella bacteria que sea sensible a ese antibiótico, es decir, no es necesario que sea patógena esa bacteria.
Así que es normal que después de un periodo de haber consumido antibióticos, pues perdamos gran parte de los microorganismos que tenemos en nuestro intestino. Así que con el propósito de restablecer esos microorganismos que nos ayudan con el proceso de la digestión, pues la pepsina tiene un en ese sentido. La inulina, a diferencia de los otros, la inulina no tiene fructosa y entre los usos que se le da, pues ayuda contra el estreñimiento, ayuda a controlar los niveles de glucosa en la sangre, ayuda a controlar los niveles elevados de colesterol o triglicéridos. Bien, ya para finalizar este capítulo, ¿qué beneficios o qué efectos tiene la fibra en nuestro cuerpo? La fibra nos sirve para varias cosas. Sabemos que como fibra, ese término fibra engloba un montón de polisacáridos que no nos podemos digerir. Significa que su rol no es un rol energético, pero lo que hace es, dependiendo de la persona, pues lo podemos utilizar para una u otra cosa. Es decir, cuando tú comes cualquier tipo de alimento, tras el proceso de digestión, esos alimentos se van a romper, se van a digerir y van a dejar de ocupar el volumen original que estaban ocupando al principio. Es decir, a ver, tienes unas galletas Salvador y tienes otro tipo de galletas de chocolate. Unas Frag, imagínate, de chocolate. Entonces, si te comes un paquete de galletas Frag, tú difícilmente te vas a llenar, podrías seguir comiendo más. En cambio, comerte un paquete de galletas Salvador es distinto. Para la gran mayoría, no van a poder acabar el paquete, ¿verdad? Te llena. Entonces, ¿por qué te llena tanto? Pues por el contenido de fibra que tiene esa galleta. Entonces, esa fibra cuando entra a tu organismo, sabemos que no se va a digerir. Y si no se va a digerir, va a ocupar un espacio en tu estómago, en tu sistema digestivo. Entonces, eso te va a provocar una sensación de saciedad durante un periodo más largo de tiempo. En otras palabras, te vas a sentir lleno durante más tiempo. Lo que significa que te va a dar menos hambre. Y si es, por ejemplo, una persona que tiene sobrepeso, que es una persona diabética, que tiene los niveles elevados de colesterol o triglicéridos, significa que pues vamos a ayudar a que consuma ya sea menos calorías, vamos a ayudar a controlar los niveles de glucosa en la sangre, lo mismo con los alimentos que contienen grasas, entonces vamos a hacer el proceso de absorción de manera más lenta. Otro de los beneficios de la fibra es que nos va a ayudar justamente a mantener a las bacterias que tenemos en nuestro intestino, nos va a ayudar con la digestión, le va a dar volumen a las heces, va a ayudar con la motilidad intestinal. En relación a este menor contenido calórico, ¿qué significa? Pues que si te sientes más lleno durante todo el día o durante periodos más largos en el día, vas a consumir menos calorías que provengan de tu dieta. Y si tú equilibras, es decir, consumes alimentos ricos en fibra, pues lo que vas a hacer es ralentizar el proceso de absorción de carbohidratos, de lípidos. Entonces, de esa manera, pues, ayudamos a controlar los niveles de glucosa en la sangre y a controlar los niveles de lípidos en la sangre. Ya. Entonces, solo eso nos faltaba. Bueno, hasta ahí teóricamente tendría. Ahora enzimas. Este tema es uno de los más largos. Es de muchísima importancia porque la parte de enzimas tiene mucha aplicación clínica y es un tema base para el entendimiento de las rutas metabólicas. Por lo tanto, pues vamos a ir definiendo qué es una enzima, qué son las enzimas, cómo se clasifican las enzimas. Nuestro metabolismo, pues, es
un conjunto de reacciones químicas. Es decir, cuando hablamos de metabolismo, simplemente estamos haciendo referencia a todas las reacciones químicas que van a ocurrir dentro de nuestro cuerpo. Ese es el famoso metabolismo. Como son tantas reacciones, pues al metabolismo generalmente se lo divide con el propósito de estudiarlo de manera más práctica. Es decir, esto va a representar el conjunto de lo que sería nuestro metabolismo. Es decir, ahí vamos a englobar a todas las reacciones que ocurren dentro de nuestro cuerpo. Y todas esas reacciones son reacciones químicas. Entonces, como es tanto y todo se puede llegar a relacionar, es decir, nuestro metabolismo, las reacciones de nuestro metabolismo nunca van a ocurrir de manera solitaria e independiente, es decir, siempre se van a conectar de alguna manera con otro proceso metabólico. Entonces, para una mejor comprensión del metabolismo, lo que se nos suele hacer es dividir en pedazos más pequeños. De ahí tenemos, pues, por ejemplo, metabolismo de carbohidratos, metabolismo de lípidos, ácidos nucleicos, metabolismo de proteínas. Y ahí también se suele hacer las divisiones correspondientes dependiendo de lo que se está haciendo. En el metabolismo de carbohidratos, o sea, glucólisis, gluconeogénesis, aquí glucólisis aerobia, glucólisis anaerobia, glucógeno, síntesis del glucógeno, degradación del glucógeno y así se dividir en pedacitos más pequeños, entonces es más o menos como un rompecabezas. Eso con el propósito de que si se lo diera de manera conjunta o si se tratara de estudiar todo en uno, resultaría algo muy caótico. Entonces, dentro de cada proceso, es decir, metabolismo, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, proteínas y demás, ahí todo está organizado en una secuencia de reacciones químicas donde vamos a partir de una molécula inicial, van a ocurrir una serie de reacciones químicas y vamos a obtener una molécula final o un producto, y eso a su vez se va a relacionar con otras reacciones. Entonces, en toda reacción química nosotros tenemos prácticamente las mismas partes, es decir, nosotros vamos a partir de unas moléculas o una molécula que van a iniciar esa reacción química. A esas moléculas nosotros las llamamos sustratos o reactantes. La flechita me indica un cambio y me está indicando el sentido del cambio, es decir, hacia dónde se está yendo la reacción química. En otras palabras, me está diciendo que esta molécula A y esta molécula B están reaccionando para producir un cambio y formar dos moléculas distintas, la molécula C y la molécula B. Entonces, este cambio, ese sentido de la flecha, me indica si esa reacción química es una reacción reversible o es una reacción irreversible. Cuando es solamente una flechita, es una reacción irreversible. ¿Qué significa? Que mis productos no pueden volver a regenerar a mi sustrato. En otras palabras, no puedo volver hacia atrás. Hay otras reacciones que van a ser reversibles. ¿Cómo se representaban las reacciones reversibles? Con dos flechas que iban en sentidos contrarios, derecha-izquierda, izquierda-a, derecha. Eso significa que yo podía iniciar acá y terminar aquí, o iniciar aquí y terminar aquí. Así que dependiendo hacia dónde se iba el equilibrio de la reacción química, pues dependía lo que yo podía considerar de cuál es el sustrato y cuál es el producto. En toda reacción química se respeta una serie de condiciones. Acá, por ejemplo, en las reacciones químicas se aplica lo que sería la conservación, la ley de la conservación de la materia, es decir, que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Qué significa? Que lo que tengo a este lado va a ser lo mismo que lo que yo voy a obtener al otro lado, ¿sí? Siempre se va a cumplir eso.
tienes en un lado, tienes que tenerlo en el otro, aunque no se trate de las mismas sustancias. Entonces, dentro de nuestro organismo, nosotros utilizamos unos catalizadores, es decir, unos aceleradores de las reacciones químicas. Eso quiere decir que si, por ejemplo, una reacción química ocurre, digamos, en, no sé, imagínense 5 segundos, con el uso de estos catalizadores, esa reacción química va a ocurrir en un segundo. Entonces, el propósito que tienen esos catalizadores no es más que acelerar una reacción química, es decir, que ocurra de manera mucho más rápida. Esos catalizadores pueden ser de dos tipos. Pueden ser de naturaleza orgánica, es decir, moléculas orgánicas, o pueden ser de naturaleza inorgánica. Eso nos referimos con los iones o metales. Dentro de los catalizadores orgánicos tenemos a las enzimas. Entonces las enzimas van a ser unas moléculas que nuestras células van a producir, que van a tener el proceso o el propósito de acelerar las reacciones químicas. La gran mayoría de las enzimas tienen naturaleza proteica, es decir, son proteínas, ¿sí? Proteínas especializadas en realizar o acelerar reacciones. Hay un pequeño grupo de enzimas que no son de naturaleza proteica, pero de igual manera tienen el propósito de acelerar algunas reacciones químicas. Esas enzimas que no son de naturaleza proteica se llaman ribosinas. Esta interviene más con el ARN, entonces están construidas a partir de ácidos nucleicos. Las enzimas, o la gran mayoría de las enzimas, estamos diciendo que son proteínas, entonces están construidas a partir de aminoácidos. ¿Cuál es la utilidad de las enzimas? Pues las enzimas ayudan con el diagnóstico de una patología. Puede ser ya sea el mal funcionamiento o el déficit de una determinada enzima, nos va a sugerir una enfermedad en particular. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa. Antes, imagínense 100 años atrás, la gente podía tener intolerancia a la lactosa, pero en ese tiempo, pues ni idea de que la intolerancia a la lactosa se debía a la carencia de una enzima que se llamaba lactasa, ¿verdad? Entonces, ahí el problema es que no se está produciendo esa enzima en particular. Entonces, ayuda tanto con el diagnóstico, es decir, en los exámenes de laboratorio hay bastantes pruebas que lo que hacen es medir la concentración de una determinada enzima. Transaminasas, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, glucosinasa, montón de pruebas que lo que hacen es medir una enzima en particular. Hay una especialidad de la medicina que se llama la enzimología clínica, es decir, es una especialidad que se enfoca en el estudio de enzimas con aplicación clínica. Entonces ya hemos hablado hace rato de lo que sería mi sustrato y lo que sería mi producto. Aquí tenemos que aumentarle a la enzima. La mayoría de reacciones químicas que nosotros realizamos requieren de una enzima en particular. Hay algunas reacciones que no necesitan enzimas, pero de forma general son muy pocas. Sí son contadas las reacciones químicas que en realidad no necesitan alguna enzima para poder ocurrir. Entonces, ¿qué sería nuestro sustrato? ¿Cuál sería nuestra definición de sustrato? El sustrato es la molécula donde actúa la enzima. ¿Qué sería nuestra enzima? Pues la molécula que transforma el sustrato en un producto. El producto sería lo que yo obtengo de la acción de la enzima sobre el sustrato. Entonces, sustrato a veces se lo abrevia con la letra S y enzima con
que la reacción química está ocurriendo de forma directa o de forma inversa. Es decir, simplemente cuando tú lees esa palabra directa significa que estás yendo de izquierda a derecha. Y de forma inversa significa de derecha hacia la izquierda. Como ya sabemos que nuestro metabolismo es un conjunto de reacciones químicas, entonces, por ejemplo, para oxidar una molécula de glucosa, o sea, para hacer glucólisis, son 10 reacciones. Para el ciclo de Krebs, son 8 reacciones. Y así, no todas las rutas metabólicas, todos los ciclos tienen la misma cantidad de reacciones, unos tienen más, otros tienen menos. El punto es que esa molécula final, es decir, ese producto final de esa reacción química, puede llegar a convertirse o a representar ser el sustrato para otra determinada enzima. Es decir, hace rato para esta enzima este era mi producto. Entonces, esta molécula que yo le estoy llamando producto, tranquilamente se puede convertir, es decir, puede ser el sustrato para otra enzima y formar una nueva molécula o obtener un nuevo producto. Entonces, de esa manera se van conectando esa secuencia de reacciones que ocurren dentro de nuestro cuerpo. Bien. Hay un concepto muy importante que es la energía de activación. Es decir, para que una reacción química ocurra, se tienen que cumplir varios requisitos. Uno de ellos es que mis reactantes, es decir, mi sustrato, tenga el contenido energético adecuado para que esa reacción química ocurra. ¿A qué me refiero? En esta gráfica vamos a relacionar la energía con el tiempo. Nos vamos a inventar los valores para entender. Digamos que esto va a ser 20, esto que sea 80, y aquí en el tiempo digamos que en segundos. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta gráfica? Estamos con nuestros reactantes, con nuestros sustratos. Entonces, tenemos nuestras moléculas iniciales. Toda molécula que tenemos tiene energía potencial, es decir, tiene energía almacenada. Todas tienen un contenido energético determinado. No todas tienen el mismo, pero tienen energía. En este caso, mis reactantes tienen 20. ¿Ya? Estoy suponiendo que tienen 20. Entonces, para que ocurra esa o una reacción química, necesitan obtener una determinada cantidad de energía. En este caso, para que estos reactantes se transformen en un producto, tienen que llegar a un contenido energético de 80. ¿Sí? Entonces, ¿qué está sucediendo? A medida de que está pasando el tiempo, ¿qué va sucediendo con el contenido energético? El contenido energético de a poquito va aumentando. Hasta que llegamos a un punto máximo, ¿verdad? Porque esto ya no sigue subiendo. Entonces, ese punto máximo me está representando el punto donde está ocurriendo la reacción química. O en otras palabras, es en ese punto donde mis sustratos se están transformando en productos. Entonces, ese punto a nivel energético había sido de 80. Una vez que ocurre el cambio, la reacción química, ¿qué está sucediendo con el contenido energético? ¿Qué está sucediendo con la energía? A medida de que sigue transcurriendo el tiempo, la energía va disminuyendo. Y en este punto, este detalle es importante, mi contenido energético de mis productos es mayor o menor a mis sustratos. Es menor. Digamos que, no sé, 17. ¿Qué significa esto? Que mis sustratos tenían mayor contenido energético, mis productos tienen menor contenido energético. Entonces, ¿yo cómo puedo interpretar eso? Que en esta reacción química se ha perdido energía, ¿verdad? Se ha liberado energía. Esas son reacciones exotérmicas.
no siempre va a ocurrir eso. Puede ocurrir de que el contenido energético de mis productos puede llegar a aumentar. Digamos que aquí 25. Entonces, si fuera este caso, yo puedo darme cuenta que mis productos tienen más energía que mis sustratos, lo que significa que en ese cambio químico no se ha perdido, no se ha liberado energía, sino se ha captado, se ha absorbido en el feed. Eso lo vamos a ver con detalle más adelante. Pero el punto de esto es esa energía de activación. Entonces, ¿qué es la energía de activación? Es la energía necesaria que debe contener o que deben tener mis sustratos para poder transformarse en productos. Dicho de otra manera, ¿cuánto sería o cuánto sería el valor de mi energía de activación para este sustrato? Es decir, si tú tienes un contenido energético emisión de 20 y necesitas llegar a 80 para poder reaccionar, ¿cuánto de energía te falta? 60, ¿verdad? Entonces, esa diferencia de energía que hay entre el sustrato y la energía necesaria para poder reaccionar, a eso se conoce como energía de activación. Entonces, una reacción química no va a ocurrir hasta que se cuente con la suficiente cantidad de energía por parte del sustrato. Aquí, ¿qué papel cumplen las enzimas? Lo que hacen las enzimas es disminuir la energía de activación. Lo que van a hacer las enzimas es ayudar, es decir, proporcionar parte de esa energía necesaria para que esa reacción química ocurra. Entonces, si en vez de utilizar o necesitar, por ejemplo, 60, con el uso de una enzima tal vez se podría necesitar 30, digamos. Entonces, a eso me refiero con que disminuye la energía de activación. Ahora vamos a hablar un poco sobre cómo es que se nombran las enzimas. Entonces, el proceso de nombramiento de las enzimas a lo largo del tiempo ha ido variando y en la actualidad se manejan distintos sistemas para nombrar a las enzimas. Por ejemplo, en algunos libros se leen los nombres de tialina, pepsina, tripsina, quimiatripsina y demás cosas. Seguramente en digestión les van a explicar esto, con los nombres y demás. El punto es que, primeramente, para nombrar a las enzimas, lo que han hecho es, a medida que las descubrían, les iban asignando unos nombres triviales, es decir, como unos nombres comunes. A esto se refiere. Pepsina, quimiatripsina, tialina y demás. El problema está en que a medida de que se iban descubriendo más enzimas, el problema es que a veces había la confusión de una misma enzima con dos nombres. Es decir, es como que no todos de ustedes tienen dos nombres, o no todos tienen un solo nombre. Algunos tienen dos, otros tienen tres. Así que aquí tus amigos te llaman de un nombre, en tu casa te dicen con otro y tu pareja te dice con otro. Entonces, se trata de la misma persona con distintos nombres. Lo mismo va a suceder con las enzimas. En un libro, tú puedes encontrar a la misma enzima con un nombre y en otro libro puedes encontrarla con otro nombre. Así que si no se te menciona en ese libro o tú no tienes el cuidado, digamos, de averiguar más sobre esa enzima, tú podrías considerar que se tratan de enzimas distintas, pero en realidad es la misma. Por ejemplo, la tialina, en algunos libros está como tialina, en otros está como amilasa salival. Entonces, este detalle, por ejemplo, te puede llevar a confusiones. Entonces, con este tipo de nombres, tialina, pepsina, tripsina, se te tenía que hacer referencia a que este nombre corresponde al nombre de una enzima. Es decir, si tú lees la palabra pepsina o tialina, tú en realidad no vas a saber si esa
molécula es el nombre de una determinada enzima. Entonces, con el propósito de cambiar esa situación, han ido añadiendo la terminación ASA, ASA, al nombre del sustrato donde actúa la enzima. ¿A qué me refiero? La enzima que hidroliza a la lactosa se llama lactasa, es decir, la lactosa es el sustrato. Entonces, la enzima que actúa sobre el sustrato se modifica la terminación y es la lactasa. Para la maltosa, maltasa, ¿verdad? Para el almidón, la amilasa, y así. Entonces, con eso, con esa terminación asa, uno ya sabe de que ese nombre corresponde al nombre de una enzima. Ya sabemos que es una enzima. Y también ya sabemos más o menos sobre qué molécula va a actuar, cuál va a ser el sustrato. También se les ha ido añadiendo, bueno, también se les ha añadido en muchos casos en el nombre de la enzima el tipo de reacción química que van a realizar, es decir, qué proceso están realizando. Por eso es que en los nombres podemos tener palabras como oxidasas, reductasas, descarboxilasas, liasas y demás. Entonces, todos estos nombres hacen referencia a reacciones químicas. Por ejemplo, tenemos la lactato deshidrogenasa. Entonces, ahí está haciendo referencia a un tipo de reacción. Entonces, en resumen, en la actualidad tenemos dos formas de nombrar a las enzimas. Una que es la nomenclatura sistemática y otra que es la nomenclatura recomendada. La sistemática es como que la versión difícil de la nomenclatura. ¿Por qué? La nomenclatura sistemática es una nomenclatura universal, que significa que no va a variar no importa dónde estés o qué idioma tú hables. Cada enzima va a tener un código de 4 números, separados por un punto. Entonces, como que tu código es 1.2.3.4. Entonces, ese código de 4 dígitos es un código único que se ha asignado a cada enzima conocida hasta el día de hoy. Entonces, ese código ha sido realizado por una comisión internacional. Por eso es que en el código, o en esta nomenclatura, al código, en la parte de adelante, se suele poner la letra E.C, que hace referencia a esa comisión internacional de enzimas que ha asignado ese código a esa enzima en particular. Entonces, nosotros solamente nos vamos a centrar en el estudio del primer dígito, es decir, del primer número. No vamos a entrar con los demás, porque esto es 2, 3, 4. Entonces, este va a ser mi código para una enzima en particular. Entonces, este primer número es el número de clase, es el número que nosotros vamos a estudiar más. Entonces, ¿qué significa? Que, por ejemplo, en el número de clase, el primer número va del 1 al 6. ¿Sí? Entonces, el primer número va así. Ahora, ¿qué es el segundo número? O el número de subclase. Es la división de este número. Es decir, de este, pues se puede dividir a su vez en varias subclases, que tranquilamente podemos pasar las 20 subclases en determinadas nociones. Entonces, igual, 1, 2, 3, 4 y demás. Lo mismo, cada uno de estos, supongamos que este tiene más
división, es decir, se subdivide aún más. 1, 2, 3, 4. Y a su vez esto se divide cada vez más. Así que por eso es que nosotros solamente vamos a estudiar el número de clases, lo que más nos va a interesar, porque con eso va a ser más que suficiente para poder aplicarlo en el estudio de cualquier grupo metabólico. ¿Cuáles son estos números de clase? Entonces, aquí tenemos del 1 al 6. El número 1 hace referencia a las enzimas que son o que pertenecen a las oxidorreductases. Estos nombres hacen referencia a la reacción química que están haciendo esas enzimas. Entonces, lo primero que han hecho es, para dividir o clasificar las enzimas, es dividirlas de acuerdo al tipo de reacción química. Entonces, tenemos 6. 1 para las oxidorreductases, 2 para las transferasas, 3 hidrolases, 4 ligases, 5 isomerasas y 6 las ligases. Entonces, este primer número es nuestra división. Ahora, dentro de cada una de estas, es decir, nuestro segundo número, ahí tuviéramos más división. Por ejemplo, una enzima que se llama aspartato aminotransferasa, que su código es 2.6.1.1. Eso significa que ese es su código, es como su código único de identificación de esta enzima. No va a haber otra enzima que tenga el mismo código, pero el problema, hemos dicho hace rato, de que muchas enzimas tienen más de un nombre. Esta enzima, por ejemplo, en algunos libros podría estar como aspartato aminotransferasa, en otros libros como glutámico oxaloacético transaminasa, otros como glutámico aspartico transaminasa. Entonces, la misma con distintos nombres, y ese tipo de nombres pues podrían llegar a ocasionar confusión. Así que, ¿cómo interpretamos esto? Este número 2 me está indicando el número de clase. El número 2 hace referencia a las transferasas. ¿Qué van a hacer entonces? ¿O qué hacen las transferasas? Vamos a ver. Las transferasas lo que hacen es, como su nombre dice, transferar, transferasas de transferencia, van a mover grupos funcionales de un lugar a otro. Entonces, es una idea bastante general porque hay un montón de grupos funcionales que se pueden mover de un lugar a otro y no estamos especificando de dónde a dónde. Ahí viene nuestro segundo número, el número de subclase. Este número de subclase, el número 6, ha sido asignado para hacer referencia a que lo que se va a mover de un lugar a otro van a ser grupos nitrogenados, es decir, grupos funcionales que contengan nitrógeno. Ya de ahí los otros dos números hacen referencia a cosas más específicas. Entonces, esta enzima aspartato aminotransferasa se lo abrevia ya sea como AST o como GOT. AST viene de este nombre, aspartato aminotransferasa, y GOT viene de glutámico oxaloacético transaminasa. ¿Qué hace esta enzima? Esta enzima lo explicaremos de una vez. Acá lo vamos a ver en perfil hepático, es decir, todas las pruebas que forman parte del perfil hepático, y una de ellas, bueno, en realidad son dos enzimas que se miden, la AST, la ALT o GOT. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Catalizar esta reacción reversible. Yo tengo al glutamato, que es un aminoácido, tengo al oxalocetato, que es un cetoácido, tengo al acetobutarato, que es otro cetoácido, y tengo al aspartato, que es otro aminoácido. Cualquier transaminasa lo que va a hacer es transferir el grupo amino de un aminoácido a un cetoácido y un cetoácido a un aminoácido. Es decir, ¿cuál era la estructura general de un aminoácido? Tenía su grupo carboxilo, tenía su grupo amino, tenía su hidrógeno y tenía su cadena sustituyente. Entonces, lo que va a hacer, o lo que van a hacer las
estas transaminasas, es agarrar el grupo amino del glutamato, en este caso, y transferirlo o regalarlo al oxaloacetato. Entonces, si yo a un aminoácido le quito el grupo amino, deja de ser un aminoácido y se convierte en un cetoácido. En el caso del glutamato, se va a convertir en alfa-cetoglutarato. Ese es el nombre del cetoácido que pongo. Entonces, el glutamato se convierte en este, que sería el esqueleto de carbonos que yo tendría tras quitarle el grupo amino al glutamato. Entonces, esto era cetoácido. Entonces, yo estoy pasando de un aminoácido a un cetoácido por la pérdida del grupo amino. Ahora, el oxaloacetato también es un cetoácido, pero lo que está ocurriendo acá es lo contrario. El cetoácido está captando el grupo amino del aminoácido. Entonces, el cetoácido pasa a convertirse en un aminoácido tras ganar ese grupo amino. En el caso del oxaloacetato, se convierte en el aminoácido aspartato. Entonces, a esta reacción en particular se la conoce como transaminación. Transferencia de un grupo amino, de un aminoácido a un cetoácido y de un cetoácido hacia un aminoácido. En otras palabras, pues a partir de glutamato yo estoy creando aquí aspartato. En este link, por ejemplo, de acá, ustedes van a poder ingresar a el banco de datos donde está pues la información de todas las enzimas que se conocen hasta el día de hoy. Es decir, ahí te vas a tener, por ejemplo, la opción de buscar una determinada enzima con su número de clase. Es decir, primero vas a ver el número de clase del 1 al 6, o del 1 al 7 actualmente, y haces clic en el 1, por ejemplo, y se te va a desplegar en todas las clases que existen. Entonces, tú vas a ver algunas que van a tener en mayor o menor cantidad. Haces clic en cualquier clase y eso a su vez se va a dividir en otro más. Haces clic en eso, en otro más todavía. Entonces, es bastante amplio esa parte. Pero lo bueno es que de ahí, si tú quieres averiguar algo sobre una determinada enzima, pues ahí lo vas a tener todo resumido. Te va a aparecer qué reacción realiza, te va a decir en qué microorganismos, en qué seres vivos está presente, sobre qué va a actuar, qué va a formar y demás. Bastante complejo. La nomenclatura sistemática, más que todo, se la utiliza para hacer, se la utiliza junto con la recomendada, es decir, siempre se la va a poner entre paréntesis al lado del nombre de la nomenclatura recomendada para evitar esa parte de las confusiones, ¿sí? Nos va a servir como guía. En el caso de que nosotros dudemos de ese nombre trivial, de ese nombre común de esa enzima, entonces podemos acceder rápidamente con la nomenclatura sistemática a ver o a buscar los otros nombres para ver si se trata o no se trata de la misma enzima, por ejemplo. En el caso de la recomendada es lo que ya hemos hablado hace rato. Es esa forma de nombrar las enzimas con la terminación hasta sustituyendo la parte final del sustrato donde actúa esa enzima. ¿Cuál es la función de aspartato aminotransferasa en el organismo? Pero es la enzima que cataliza esa reacción. En el organismo tiene una... Es esa la función, realizar esta transaminación. Convertir el glutamato en alfa-cetoglutarato y el oxaloacetato en aspartato. Esto es parte del metabolismo de aminoácidos que nosotros realizamos. Todos los aminoácidos que tenemos al final se van a convertir principalmente o van a desembocar